Bienvenidos. Bueno, como les decía, soy María Naranja, directora de comunicaciones de Alacero. Estamos aquí organizando este encuentro como en el marco del mes o del Día Internacional de la Mujer. Como conocen, desde Alacero es un tema que desde el Comité de Educación y Personas venimos trabajando hace ya algún tiempo y como industria estamos muy comprometidos y liderando un poco esta transformación. Y desde Alacero ya hace algunos años desarrollamos un programa que se llama Fellowship Program, que tuvo más de 40 participantes, líderes de la industria, que es un programa que es presencial, de compartir experiencias y aprendizajes con foco en diversidad de género y con el objetivo de construir liderazgos que promuevan después la diversidad también en sus equipos. Tuvimos dos ediciones en 2023 y 2024 y este año estamos haciendo este encuentro como para seguir poniendo sobre la mesa esta conversación. Les agradezco mucho a nuestras participantes de hoy, que son tres mujeres que están en la industria del acero hace muchos años y que nos van a compartir un poco sus experiencias y todo su recorrido, como para traernos luz de este camino. Le doy la bienvenida a Vanessa Antón de Barros, gerente senior de atracción y desarrollo en Ternium Brasil, a Silvina Saavedra, directora de Supply Chain en ArcelorMittal Acindar en Argentina, y a Ana Claudia Brandt, que es directora de personas en Gerdau Corsa en México. Si les parece, la dinámica, vamos a hacer una conversación con las chicas y si alguien tiene algún comentario puede dejar en el chat. Sobre el final vamos a estar repasando si hay algún comentario. Bienvenidas a todas y iniciamos. Si les parece, para empezar, me gustaría que lo primero que hagamos sea que se presenten, que nos cuenten un poco más sobre su historia, sobre su trayectoria y cómo fue que iniciaron su camino en la industria del acero y cómo es qué los motivó a quedarse. Si les parece, iniciemos con Silvina. Bueno, buenos días, buen día a todos. Soy Silvina Saavedra, directora de Supply Chain. Soy la mamá de Flor. Flor tiene 28 años y decidió estudiar economía. Ya se recibió, así que está iniciando su camino profesional y su trabajo. Estoy en la compañía desde hace 34 años. Este año cumplo 34 años en la compañía. Siempre me gusta aclarar que es una compañía con una dinámica enorme, ¿sí? Yo ingresé en el año 92 en Acindar, en una compañía nacional, que después, a lo largo de los años, fue transformándose en lo que soy, ¿sí? Somos parte del grupo ArcelorMittal, así que estuve como en 5 compañías distintas, más que en una. Soy ingeniera química, estudié en la UBA, vivo en Buenos Aires. Y hoy estoy a cargo de Supply Chain después de varios roles diferentes en la compañía. Ingresé en el área operativa cuando estaba estudiando ingeniería en un programa de pasantía. Después les amplié un poco más, pero fue casi por casualidad el ingreso. No así que me haya quedado, quedarme no ha sido por casualidad, pero el ingreso se dio un poco por casualidad. Y a través de varias áreas y varios sectores a lo largo de estos años, área comercial, recursos humanos, estrategia. Estuve a cargo del downstream, de la operación downstream de alambres que la compañía tiene en Argentina, y ahora en Supply Chain, que tiene a su cargo compras, logística y planeamiento y programación de la producción. Gracias, sí. Vanessa, ¿querés continuar? Sí, soy Vanessa. Primero, buenas tardes, ¿no? A todos y todas. Y soy Vanessa, soy brasileña. Soy psicóloga de formación, madre de Rafael de 10 años. Soy casada también con Rafael. Y
Mi trayectoria empieza en recursos humanos desde siempre, ¿no? Siempre también en entorno industrial. Trabajé en Grupo Bimbo antes y después me encontré con la industria de acero, ¿no? Con Ternium en 2012. Entonces tengo ahí unos 14 años, ¿no? En la industria. Y siempre en RH, selección, capacitación, business partner. Y ahora no, en la área de talent, que es una área que me apasiona un montón. Y me enamoré, ¿no? Pela indústria de acero desde siempre, porque es una indústria para mí de transformación, ¿no? É uma indústria clave, ¿no? Para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, e poder contribuir aí, ¿no? Desde mi trajetória em recursos humanos com a gente em esta indústria, para mim é muito potente. E de maneira muito personal, ser mulher, negra, psicóloga, em um ambiente historicamente, não, pouco diverso, não, e com enfoque muito grande em engenharia, em modelos técnicos, eh, atuar desde RH, atuar desde minha posição, e a partir de aí construir credibilidade, ganhar espaço, generar, generar influência, tem sido um logro, foi um logro e tem sido, todavia, não ter esse espaço e poder acompanhar os líderes, né, como Silvina mesmo, não, que está na área industrial, para mim é super importante, não? E de verdade que hasta hoje ver como que podemos conectar as pessoas, não? Conectar com o negócio, para mim é super importante. Este espaço que estamos tendo agora, não, para falar de um tema tão importante em um mês tão importante, não, para mim é muito rico, não? E é um gosto estar aqui com vocês e espero contribuir. Gracias. Ana. Hola, buenos días a todos. Aquí en México, buenos días. Yo soy Ana, soy la responsable aquí por Gerdau Corsa en el área de personas, pero soy brasileña, entonces de ahí el acento ya habla un poco, pero tengo 16 años de Gerdau. Entonces yo empecé ahí en Brasil, en Gerdau, en Minas Gerais, una de las principales plantas ahí de México. Después trabajé por muchos años en São Paulo y ahora hace un año y medio que estoy aquí con este nuevo reto de tener el área de personas aquí de México, que es un desafío distinto, ¿no? Después de muchos años de Gerdau, conocer a México, la cultura y entender ahí cómo tropicalizar los temas de Brasil aquí para México, para mí son retos súper que me emociona mucho. Yo estoy aquí por mi trabajo, entonces yo estoy haciendo broma que la gente siempre me pregunta, ¿y tu marido? Porque como para la gran mayoría de para las personas es un poco complejo entender un cambio de una familia, de un país por una mujer y no por un hombre. Entonces yo estoy siempre haciendo broma que estoy siempre me preguntando, ¿y tu marido? Y mi marido está aquí conmigo, contento, ¿no? Fue una decisión familiar. Nosotros creíamos que una oportunidad fuera de Brasil iba a ser una oportunidad para todos, no solamente para mí, para mi marido y para mi hijo, pero es distinto, ¿no? Tener un cambio familiar por una mujer. Entonces, ahí parte de mi historia que voy a platicar con ustedes hoy es sobre mi cambio, que estoy muy contenta aquí en México y también que yo tengo el gran desafío de tener aquí conmigo mi familia contenta para que logremos tener ahí una buena experiencia aquí en este país que es increíble. Súper interesante y tal cual, es como del otro lado de la otra cara, ¿no? Sí. Justamente me parece que sería interesante que nos cuenten o que profundicemos un poco más en algún momento así clave
de sus carreras que haya marcado, puede ser en tu caso, Ana, esta expatriación, o puede ser alguna otra cosa que las haya marcado y cómo lo vivieron siendo mujeres y cómo fue los aprendizajes de esas experiencias. ¿Quieres seguir vos, Ana? Sí, claro. Para mí, yo creo que hablando de mi carrera, este cambio fue el cambio más grande, ¿no? De estar en otro país. Yo, cuando recibí la invitación para acá, yo sabía que tenía que ser una decisión de la familia, porque para mí yo estoy contenta, es una empresa que yo ya conozco, entonces la adaptación fue muy rápido. Y la adaptación a la cultura mexicana para mí está muy conectada, es muy similar a la cultura de los brasileños, entonces fue muy rápido. Pero yo tenía una preocupación muy grande de cómo iba a estar mi marido, mi hijo, entonces yo creo que logramos ahí tener una adaptación de manera muy rápida. Y yo, los resultados que yo tengo hoy aquí en Gerdau son por mi familia, porque yo tengo la oportunidad de regresar a mi casa y todos contentos y se sintiendo cada quien desafiado con los retos que tiene aquí. Pero ahí hablando de mi carrera, yo creo que haciendo la reflexión, cuando yo ingresé en el mercado de acero en 2010, nosotros no hablábamos de mujeres en la industria. Entonces, yo ingresé, era una empresa muy masculina de muchos hombres, e depois, em 2015, começamos a fazer uma reflexão de uma evolução cultural que nós outros creíamos que era muito necessária por cambios de comportamentos e conexão a todos os cambios que estavam se passando aí no mundo. E justo neste momento começamos a falar de diversidade. E neste momento começamos a falar pela quantidade de mulheres que nós outros teníamos, não somente na operação, ¿no? Entonces ahí empezamos a reflexionar sobre los baños, si teníamos baños para mujeres en las áreas industriales, que por vez no los teníamos, pero también empezamos a hablar cómo estábamos cuidando de la carrera de las mujeres en la industria. Entonces empezamos a trabajar de manera más fuerte los temas de diversidad, trayendo capacitación a los líderes y también trayendo indicadores que de uma maneira também de ajudar a crescer a quantidade de mulheres. Então, começamos a falar de diversidade, mas também de inclusão, não? Como ajudar as mulheres a crescerem. E eu creio que para mim foi um dos legados mais grandes, porque participar de uma evolução como essa da indústria, eu tenho muito orgulho, porque eu miro a história das mulheres crescendo em Gerdau, e eu creio que hoje nós outros temos bueníssimos resultados. Claro que temos todo um caminho, não, para seguir caminhando, pero eu creio que para mim, meu principal orgulho foi a ser parte desta transformação. Sí. Vane, ¿quieres seguir? Bueno, para mí era algo que me marcó mucho fue, yo creo que fue el proceso de mi maternidad, ¿no? Cuando fui madre, hace 10 años, ¿no? Entonces era un contexto distinto do que tenemos hoy, ¿no? Y conecta un poco con que Ana Cláudia comenta, porque hoy percibimos evolución porque vivimos un otro contexto, ¿no? E hicimos parte, não, desta evolução que participamos. E comento por ser madre porque eu não tinha o sonho de ser madre, não tinha isto como um plano para minha vida, assim, de maneira concreta. E me recordo que quando eu descobri, eu me quedei muito assustada, porque na verdade não era um plano. E, bueno, como vai ser, como vou falar agora em meu trabalho, e como vai ser, e todo, ou seja, e não porque tinha, era uma questão interna, não? Que creo que também muitas vezes, en este tema de reflexión con las mujeres, no es solo el ambiente, pero como nosotras también dentro de nuestras cuestiones trabajamos, ¿no? Y mismo siendo psicóloga de RH, yo tenía mis cuestiones. Y me recuerdo que fui muy, muy apoyada,
no por todos, o sea, y fue increíble este proceso para mí porque yo tenía mucho miedo y, el retorno que tuvo fue muy positivo, o sea, por mi experiencia. ¿No? Es claro que en su momento no teníamos, como Ana comenta, que, que tenemos un camino muy largo para percorrer. Pero me recuerdo que no teníamos una sala de lactancia, no teníamos los esquemas de flexibilidad que hoy tenemos, o sea, porque era distinto el momento. Y veo, conectando un poco con los avances, eu vejo essas coisas passando, não? Por exemplo, acá em Térnio, que temos um programa que se chama Maternity Mentoring, não? Que hoje passei como líder, não? Que é uma mentoria que hacemos com a madre e com o liderazgo da madre para passar por esse processo juntos. Temos sala de lactância que eu não tinha com onde fazer tudo o que tinha que fazer enquanto estava amamentando. O sea, yo veo que vamos evolucionando y cada vez más, cuando tenemos mujeres, ese espacio, estas reflexiones se hacen, ¿no? Porque estamos viviendo los contextos. Entonces, ahí la importancia de tener más mujeres en posiciones también de liderazgo, ¿no? Para poder justamente reflexionar sobre eso. Entonces, yo tenía una líder en su momento cuando fui madre, que fue una persona que fue muy importante para mí, ¿no? En este proceso. Entonces, yo creo que fue mucho por ahí. Yo creo que muchas mujeres hoy mismo, con los avances, hablando un poco de maternidad, pasan por essas questões, por essas reflexões, esses medos, mesmo que hoje tengamos um contexto melhor. Então, ainda passa, aún passa. Então, por isso que é tão importante sempre estar falando, sempre estar reflexionando para que isso cada vez mais seja menor, não? E que isso seja mais natural em nossos ambientes. Sí. Silvina. Y yo, bueno, más que un momento, ahora les voy a compartir cuál fue un momento de reflexión que a mí me marcó mucho, pero esta industria, ¿no? Yo entré en el año 92 y les decía al principio, fue un poco por casualidad, estaba estudiando todavía en la facultad y había una publicación de que estaban buscando pasantes en la industria siderúrgica para Sindar. Y siempre me acuerdo, ¿no? Y lo cuento porque es muy gracioso. Una compañera de la facultad me dijo, mira, no te van a tomar porque es totalmente masculina el segmento, el sector, no hay una sola mujer en ningún lado, pero vas a la entrevista, te muestran la planta. Nosotros teníamos en aquel momento una acería que funcionaba en la planta de La Tablada en Buenos Aires. Y el proceso siderúrgico es muy apasionante, ¿sí? Y las áreas calientes de los procesos siderúrgicos son muy, muy lindas, muy vistosas. Entonces dije, bueno, voy a la entrevista para conocer la planta, para conocer el proceso siderúrgico, que lo habíamos estudiado académicamente, pero nunca había visto una planta. Y me presenté con totalmente tranquila, ¿sí? No fui a una entrevista de trabajo, que en verdad di por hecho que no me iban a tomar. Y atravesé una serie de 3 o 4 entrevistas y finalmente ingresé a trabajar en la compañía. Tuvieron la bondad de tomar 2 mujeres, ¿sí? Para que no estuviera sola en el primer ingreso. No había nadie en piso de planta en esa época. Y yo ingresé en la operación, ¿sí? En el piso de planta con una pasantía, ¿ok? Y la verdad es que a lo largo de los años, esto fue en el año 92, pasaron un montón de cosas. Yo fui por el área comercial, me moví en distintos lugares de la compañía y unos 20 años después, un poco más de 20 años, 25 años después, en una reunión de trabajo donde estábamos organizando qué íbamos a hacer para el Día de la Mujer en la compañía,
el director de personas comentó que, bueno, que iba a ser una semana de la mujer en vez del Día de la Mujer, donde se iban a habilitar charlas y a preguntarle a las mujeres cómo era ser mujer en el ámbito siderúrgico. Y entonces estaba yo en la mesa, era la única mujer que había en ese lugar, y me dijeron, bueno, acá tenemos una mujer, vamos a preguntarle cómo fue. Y esto fue hace 5 o 7 años, ¿ok? Yo ya era madre, mi hija tiene 28, así que ya estaba grande, y fue la primera vez que dije, ay, es la primera vez que me lo preguntan, ¿sí? Después de tantos años en la compañía, y hice un raconto, le dije, mira, la verdad que ahora que me lo preguntan me doy cuenta que fue bastante duro. Fue un proceso desde el punto de vista profesional hiper enriquecedor, pero fue duro. Fue duro ser madre porque no importa si es una corporación o si es una pyme, en general se establece que uno está disponible para el trabajo, ¿sí? Delega las tareas en un tercero, así está armada la dinámica laboral, ¿no? La tradicional, así es nuestra cultura también. Y la verdad es que haber atravesado la maternidad, tampoco en mi caso había sido planeado, Vanessa, como en la tuya, y atravesar la maternidad y tener, yo digo, 47 platitos en el aire, con responsabilidades en la compañía, con compromiso por la compañía y por lo que uno hace, fue muy duro. Y me parece sumamente rescatable que hoy esté en la agenda y que se hable del tema, porque la verdad es que son tantas las barreras que hay a lo largo de la carrera profesional. Hay mujeres que quedan atascadas a los inicios, ¿sí? Te recibís, sos ingeniera, te gustan las actividades STEM, estudiás y no lográs avanzar, porque son muchas las barreras, y las barreras son culturales. Para mí ese fue un clic que me marcó. La primera vez que me preguntaron cómo había sido, y fue una reflexión bastante profunda. A partir de ahí hicimos en la compañía un montón de cosas que tienen que ver con poner el tema en agenda, ¿sí? De verdad, porque ponerlo en agenda de verdad no es hablar de esto solamente en el mes de marzo, ¿no? Hay un montón de otras actividades que ayudan y que creo que a mí me hubiera encantado que estuvieran antes, ¿no? Desde hace mucho más tiempo. Pero creo que un momento que fue clave para mí fue ese, fue cuando me preguntaron, bueno, ¿y cómo fue? Así fue la pregunta. Interesante porque aparte, de alguna manera, uno dice, bueno, ya si lo estuviste tantos años, habrá sido como fácil o ya estás acostumbrada, y es interesante también la reflexión de que, y valorizar ese camino, ¿no? El esfuerzo que también depende de cada uno, y qué bueno que vaya evolucionando y transformándose las organizaciones para que cada vez sea un poco menos difícil para todo el mundo, ¿no? Em, y en ese sentido, por ahí, Claudia, me parece que está interesante que nos puedas contar cuáles crees que son como esas dificultades o esos desafíos que todavía hoy siguen habiendo. Eh, y cómo podemos hacer para transformar o generar inclusión en estos entornos que quizás son más masculinos o tradicionalmente masculinos y que estamos evolucionando. Yo creo que nosotros aún vemos que existen los sesgos inconscientes, ¿no? Entonces, todavía existen para limitar la participación plena de las mujeres en los equipos, incluso por veces impedir que sean consideradas, por ejemplo, para un puesto de posiciones de liderazgo. Sin embargo, aqui em Gerdau, quando nós identificamos situações como esta, nós hoje em dia já temos espaço para actuar com firmeza, claro, com empatia, pero sempre recordando às pessoas que aqui creemos profundamente no potencial, no crescimento e na voz das mulheres. Então, é um caminho que vamos construindo pouco a pouco,
pero eu creio que hoje em dia já temos um espaço de falar de maneira mais forte que aqui nós outros queremos mulheres em nossa empresa. Então, para criar uma cultura como essa, claro, é um caminho de trazer conhecimento e aprendizagem para as pessoas, não? Evitar as pessoas para reflexionar sobre sesgos, sobre o respeito, sobre colaboração, sobre a carreira das mulheres e também abrir espaço para os temas de segurança psicológica que falamos. As mulheres necessitam ter um caminho e alguém que las apoiem e que tenhamos aí oportunidade de saber o que se passa na vida da mulher. Então, este tipo de sensibilização contínua ajuda a questionar os patrões, não, que estão arraigados, e não é somente aqui em Gerdau, mas na sociedade. Não? Estamos falando de uma indústria que há pouco começou a reflexionar de maneira mais forte de oportunidades para as mulheres. Então, aqui em Gerdau, nós já trabalhamos com políticas claras de inclusão. Então, temos indicadores, onde miramos a quantidade de mulheres em postos de liderazgo, temos desafios com esses indicadores, miramos também os indicadores de quantidade de mulheres em postos de operação, e também a quantidade de mulheres em postos administrativos, porque as administrativas são nossos pipelines para postos de liderazgo no futuro. Además de isso, temos aí uma política muito forte de compliance, de acoso moral e sexual. Então, falamos de maneira mais aberta de los temas, hacemos capacitação com as pessoas, não somente com mulheres, como também com homens, não? Cuidamos também de temas como ter uniformes para mulheres em las plantas, então, garantizar, não, que os uniformes estão adequados para um corpo de uma mulher. E também temos programas de desenvolvimento desenhados exclusivamente para mulheres. Então, temos um programa que se chama Helda Gerdau, que é um programa onde invitamos mulheres que têm a intenção de crescer, que buscam oportunidades de postos de liderazgo. É um programa de desenvolvimento exclusivamente para mulheres, onde traemos conhecimentos de comportamento, mas também conhecimentos de negócio. E é um programa global. Pero aqui em México, nós criamos, no ano passado, um programa que se chama Leadership, que é um programa de mentoria para mulheres. E aí, quando estávamos pensando como trabalhar melhor a inclusão, creíamos que seria bueno invitar a los hombres a trabalharem como mentores de las mulheres. Então, esse leadership, nós temos mulheres como mentoradas, pero os mentores são hombres. E foi uma oportunidade aí que pensamos que seria uma boa oportunidade para que os homens puderam conhecer um pouco da realidade das mulheres. Os desafios que nós temos na carreira, as dúvidas que nós temos aí de como crescer, as síndromes que por vezes nós temos, não, eu não sei se estou lista para uma posição. Então, este programa hemos começado em México desde o ano passado com uma seleção e agora já vamos começar o processo de mentoria e é uma maneira de invitar a los hombres a conhecer um pouco mais da realidade das mulheres na vida e também no trabalho. Qué importante esto también de sumar a los hombres, ¿no? Que la conversación sobre diversidad de género no sea una conversación entre mujeres, sino que realmente estén también los hombres sentados en la mesa. Vanessa, en tu caso, ¿qué cambios viste en la industria a partir de la mayor participación? ¿Qué cosas ves que hayan evolucionado a lo largo de estos años y qué crees que todavía estaría faltando? El camino es largo, ¿no? Todavía, como Silvina comentó también, pero los estudios, de manera general, como McKinsey, por ejemplo,
comentan que las participaciones de las mujeres en posición de liderazgo tiene crecido en la última década, por ejemplo. No tenemos avanzado, estamos avanzando. Y yo veo esos avances en estos 14 años que estoy en la industria de acero y de la industria mismo, ¿no? Desde antes del acero. Entonces veo cambios positivos, tenemos mucho a hacer todavía, pero están aumentando, estamos mejorando. Y creo que lo primero paso es poner las mujeres, porque enquanto Silvina estava comentando, eu pensava, tinha Silvina para alguém perguntar. Porque o primeiro ponto é, vamos perguntar, o outro ponto é, tem mulher para perguntar? Pero tinha Silvina, sim, porque se ela não estivesse aí, não teria tenido esta pergunta para ela. Ela não poderia comentar sua opinião. Então, para mí es un punto central esto, tener mujeres, ¿no? Porque tenemos una perspectiva distinta, porque podemos decir en nuestro local de habla, ¿no? De posición, de ser mujer en una industria. E veo também isso em Ternium, ou seja, porque em Ternium, nos últimos quatro anos, tuvimos um aumento de 80% de participação de mulheres em alto liderazgo. Isso empieza a ser muitos cambios de percepção de banhos, de percepções em reuniões, de percepções de resultados em las encuestas, ¿no? Em climas mais colaborativos, ou seja, em segurança psicológica, ou seja, começamos a perceber reflexões mais distintas, ou seja, dentro de nosso contexto, a partir de la inclusión de la mujer en distintos locales e en distintas posiciones. Entonces, yo veo una mejora, ¿sí? Yo veo que estamos siguiendo en este camino, pero para mí es central tener esa ocupación, ¿no? Em posições para poder fazer. E veio isso acá interno considerando isso. E o que veio que, todavia, temos muito a avançar é que, como Ana comenta, que são as ações mais estruturadas, não? Que nossas grandes empresas são empresas que têm ações estruturadas e programas de seguimento, de incentivo, de desenvolvimento, que isso esteja na agenda de la dirección, ¿no? De alto liderazgo de la compañía, porque no solo con foco interno en las mujeres que están dentro de la compañía, pero cómo podemos atraer y hacer con que más mujeres ingresen en la industria. Yo creo que todavía somos mayoría en una sociedad, pero todavía somos minoría en nuestro segmento. Entonces, tenemos un montón de oportunidades, ¿no? De mercado, ¿no? En el acero. Y yo creo que esos programas, son programas, como comenta Ana, né? De mentoría, de programas de desarrollos específicos, de flexibilidad. Tenemos un programa acá interno que me gusta mucho en Brasil, que se llama Construindo Juntas, Jornada e Legado. O sea, nosotras vamos construir juntas nuestro camino para dejar un legado para las otras que vienen. Con eso hacemos todo año una agenda enfocada en nuestras necesidades e involucramos no los hombres, que como comentaba, es súper importante que todos estén en la agenda, que todos estén comprometidos con el tema, ¿no? Con la situación que tenemos. Y además de eso, yo creo también que los programas de formación como pasantía, que Silvina comenta también que su historia empieza ahí en la pasantía, en programas de trainee, programas de entrada, son súper importantes también en las universidades, porque cada vez más percibimos un menor interés, no solo en la industria, en la ingeniería, y cuando mira en mujeres, isso é menor. Então, percebimos que 90% de cursos de pedagogia são de mulheres, pero 20
90% en ingeniería. Entonces, ¿cómo queremos pensar en un futuro del acero, en un ambiente más inclusivo si las mujeres no tienen interés? ¿No? Entonces creo que tenemos que cuidar hoy, que tenemos que pensar en futuro, ¿sí? Para tener sustentabilidad en nuestras acciones, en nuestros resultados que ya vemos hoy, pero pueden ser mucho más mayores, ¿no? Sí, qué importante esto de cómo atraemos nuevas mujeres, ¿no? A la industria y la importancia de que haya como estos modelos a seguir, ¿no? Estas mujeres que inspiran y en ese sentido me parece súper importante e interesante tu experiencia, Silvina, como mujer que has conseguido entrar en áreas operativas y también que sos parte del comité de dirección de la compañía, o sea que tenés realmente un rol de liderazgo y cómo sentís que tu presencia en esos ámbitos contribuye a mover o a cambiar en algo la realidad para todas las mujeres de la industria o de tu Ojalá sí empresa. sea primero, ojalá que sea así. Me parece, coincido con ambas, con lo que estaban relatando y creo que es fundamental varias cosas. Primero, que haya mujeres en posición de liderazgo. Es muy importante captar y atraer mujeres a la industria y es tan importante como eso sostenerlas, ¿sí? Porque quizá traer mujeres a la industria no es la parte más difícil del camino. La parte más difícil es que esas mujeres evolucionen, se queden, prosperen, crezcan en su carrera profesional. Sin duda ayuda, y nosotros tuvimos varias experiencias en Asindar desde que pusimos todo este tema en agenda, y cuando yo decía ponerlo seriamente es esto que relataban Vanessa y Ana, es hacer una agenda donde tenés que hablar de protocolos, de acoso, tenés que hablar de infraestructuras, de programas de mentoría, es un abanico de cosas que hay que hacer. Porque sostener a una mujer en la carrera en una industria como la nuestra, en la industria en primer lugar y en la siderúrgica todavía más intensamente, es una tarea compleja. Los programas de mentoría, las redes de mujeres que nosotros en el año 2019 adherimos a los principios de empoderamiento de las mujeres como compañía. Fuimos la primera siderúrgica en Argentina que firmó y adhirió a ello. Trabajamos con ONU Mujeres, porque la verdad es que por más que uno sea mujer, no sabemos del tema, ¿sí? Uno necesita tener un programa orgánico que ponga el tema sobre la mesa y de una manera muy, muy, muy estructurada. Entonces, a partir de ese programa y generamos un equipo de personas trabajando en el tema, hombres y mujeres, involucrar hombres es obvio, pero no lo hacíamos al principio, ¿sí? Al principio cuando uno piensa en los temas de género, piensa en las mujeres, en la red de mujeres, en programas de mentoría donde mujeres mentoreen a otras mujeres. Hoy estamos evolucionando y en buena hora que los hombres también tienen que ser parte de toda esta transformación, si no es imposible. Y desde ya que haya más mujeres ayuda, inspira, en el mejor de los casos inspira, pero ayuda a que todo esto se sostenga y que sea posible. Cuando hicimos la adscripción a los derechos de las mujeres, el lema de aquel momento, y yo creo que es sostenible todavía hoy, es que ninguna persona encuentre barreras a su desarrollo, ¿sí? Ni siquiera por género. Decirlo es fácil, implementar algo realmente impactante es más complejo porque sigue siendo clave el tema cultural, ¿sí? Que son todas esas capas de creencias que tenemos como sociedad. Las mujeres también somos machistas a veces, no es algo solo es machista la sociedad.
mujeres incluidas. Entonces sigue siendo un tema cultural, como todo tema cultural, no es de corto plazo, ¿sí? Yo creo que evolucionamos muchísimo. Si yo miro de 30 años a esta parte, la evolución es muy grande, pero todavía falta mucho. Por ahí en el chat vi alguna pregunta de si creemos que hay brecha, enormes brechas, todavía las hay. Y este paradigma de que en el mundo laboral uno se dedica 7x24 y delega la vida familiar en un tercero, eso no es algo que en 10 años se cambia. Obvio que las nuevas generaciones tienen la cabeza más abierta, piensan distinto. Tenemos el caso de Ana, de que la familia se mueve por el trabajo de Ana, eso es genial que ocurra, pero todavía creo que hay un camino bastante sinuoso por recorrer. Sí, sin duda. Y esto de la corresponsabilidad también, en el caso de la crianza de los padres con hijos, ¿no? Madres y padres, que se entienda no solamente que es la mujer la que tiene que ir al acto escolar, sino que al padre también le toca ir al acto escolar y que se vea como algo de la parentalidad y no de madres solo, ¿no? Entonces, eso también es una evolución y una transformación a nivel cultural para toda la sociedad, digamos, que creo que es algo que vamos con el tiempo evolucionando y creciendo en ese sentido, ¿no? Em, para continuar, me gustaría preguntarles, hay varias preguntas también en el chat, ya estamos con tiempo bastante avanzado, eh, pero me parece que es interesante que hablemos un poco de ¿cuáles son todavía las acciones que podemos seguir implementando? ¿Cuáles son algunas claves o algunos ejemplos de medidas que todavía la industria tiene por delante que podemos seguir evolucionando y creciendo para que cada vez seamos más mujeres que entramos y que nos quedamos y crecemos en nuestra industria? Acá les dejo para que cada una de ustedes me traiga ahí su mirada, su reflexión. Bueno, empiezo por, me parece que algo clave es que el tema esté en la agenda del CEO de la compañía, ¿sí? Para mí eso es mandatorio. Obviamente espacios como este ponen el tema en agenda, pero tiene que estar en la agenda de la empresa, ¿sí? De la compañía, y para que esté en la agenda de la compañía tiene que estar en la agenda del alto liderazgo, ¿sí? Para no dejarlo solo al CEO o la CEO en el tema, tiene que estar en la agenda del alto liderazgo. Creo que tenemos que involucrar más a los hombres en todos los temas de género, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando en la línea que empezamos, todas nuestras compañías lo han empezado a hacer, pero me parece que hay que involucrar más todavía a los hombres, ¿no? Ahí estuvimos un poco tímidas en el comienzo del tema. Creo que hay que involucrar más a los hombres. Son clave y fundamentales. Sí, coincido totalmente con Silvina. Yo creo que la agenda involucrar a los hombres y cuidar de este proceso, atracción, desarrollo y sostener, ¿no? Yo creo que pensando en la jornada, ¿no? de la mujer en la compañía, precisamos pensar en esta entrada, en este ingreso, y cómo hacemos con que ese camino se vaya con procesos y programas estruturados. Por ejemplo, Silvina comenta sobre las webs, ¿no? Que son los principios de empoderamiento de las mujeres de la ONU. DANIO también está asociada a esto y digo que, o sea, son estos caminos, ¿no? Ir y se estruturando para que eso vea cada vez más en la agenda, pero ¿cómo, no? ¿Cómo eso se va pela agenda? A través de cómo revisamos nuestros procesos, nuestra manera de hacer reclutamiento, nuestra manera de hacer las promociones, nuestra manera de hacer los reconocimientos, la educación, el letramiento de los hombres y de las mujeres también,
porque em caso de letramento, todos nós, pelo menos acá em Brasil, somos um país muito machista, então todos temos que aprender de novo como é isso, não? Então temos que capacitar, porque aprendemos distinto, temos que aprender de novo, não? Hacer cambios em nossa maneira de conduzir as coisas, pero se não temos esses processos, esses programas para sustentar isto, por mais que esto esté, ¿no? En la intención, no se torna acción concreta, ¿no? Entonces, yo veo que estamos teniendo eso en las empresas, en nuestras 3 empresas, como ejemplo, y cada vez más vamos estructurando eso mejor, ¿no? Hablando un poco de la agenda de los hombres, una cosa que tenemos hablado mucho acá con las mujeres y con los hombres también es una provocación doble, ¿no? Una de las mujeres es, vamos nos conectar, vamos nos apoyar, vamos nos impulsionar, fortalecernos entre sí también, ¿no? Como mujeres, porque podemos compartir nuestras cuestiones, porque entendemos una a la otra. Y a los hombres es la corresponsabilidad, como vos mismo comentaba, Mariana, que creio que não é só acompanhar ou estar de acordo, pero atuar e mobilizar outros homens também, para que todos estén e que hagan parte deste cambios que estamos querendo fazer, não? Então, para mim, eu vejo que temos todos nós outros, mulheres e homens, temos um papel importante aí neste caminho de maneira muito ativa. Sí, yo creo que las chicas ya hablaron muy bien. Yo estoy 100%, al 100% de acuerdo y que tenemos que tener esta agenda del CEO junto con el CEO. Ele tem que platicar, solicitar, pero además de isso, eu creio que chegamos em um momento, quando começamos a falar de diversidade, que depois do letramento, depois da oportunidade de aprender o que é diversidade, o que é os riesgos, o que eu tenho que fazer diferente, há determinados comportamentos que nós outros já não podemos mais aceitar. E eu creio que também é uma mensagem importante para as mulheres que a empresa está cambiando. Então, quando eu não sei que é diversidade, eu não sei por que as empresas estão aí buscando mulheres, eu tenho um espaço para, por vezes, estar aí a ver que viene. Pero depois que falamos de uma política, de uma intenção, começamos a trabalhar com indicadores, eu creio que há determinados tipos de comportamentos que já não se podem mais aceitar. E aí, por isso, começamos a falar com vocês aí, que começamos a trabalhar em políticas de acoso, por exemplo, não? Então, eu penso que nós outros, como empresa, deveríamos de fazer duas inversões muito grandes. A las de puertas abertas, né, que estamos falando, então, transformar a mentalidade das pessoas, as pláticas com os liderados, oportunidades de desenvolvimento, cuidar da carreira das mulheres, pero também abrir espaço para a inclusão, porque não é somente contratar uma mulher, pero também cuidar da jornada da mulher, pero además de isso, também considerar as portas afuera. Então, o que estamos fazendo como indústria para inspirar as novas gerações que estão aí afuera? Não falávamos aí com Vanessa das oportunidades de capacitar, para que tenhamos a oportunidade de invitar as mulheres a conhecerem a indústria e para que eles tenham a oportunidade de mirar como não me imaginava, pero sim, eu posso considerar uma indústria pesada para ser minha carreira. Então, eu creio que ambos os movimentos se retroalimentam, porque uma cultura mais inclusiva não somente atrai mulheres, pero a presença das mulheres na empresa transforma a cultura. Não somente a cultura das empresas, pero a cultura da sociedade. E eu sempre hablo que a referência da cultura é sempre os líderes. Não podemos poner aí, ter somente os desejos das empresas nas paredes, se nós não temos os líderes tendo comportamentos conectados à cultura que criamos. Então, o nosso grande desafio também é cada vez mais preparar a los líderes
a tener mujeres como lideradas, como pares y también como jefes, ¿no? Entonces ahí es yo creo que son los principales desafíos ahí, además de los desafíos que las chicas ya hablaron ahí muy bien. Bueno, hay un montón de comentarios súper interesantes en el chat. En general, todos coincidiendo. Hay una pregunta que me parece que casi que las pone como en el lugar de superhéroes, de cómo hacen para conseguir balancear todos los roles que tenemos, ¿no? Como mujeres. Y también hay otro que me parece muy interesante porque lleva también el tema de la inclusión en el área operativa, que creo que acá Silvina es como en este caso nuestra embajadora para tratar este tema que es el mayor desafío, porque obviamente que en las áreas que somos cross dentro de las empresas hay mayor presencia y hay mayor cantidad de gente y de talento disponible y es más fácil la inclusión, pero qué importante también en una industria como la nuestra el desafío de cada vez seguir atrayendo y haciendo crecer mujeres para que el día de mañana siga habiendo mujeres en puestos de liderazgo en áreas operativas, ¿no? Eh, Ahí me parece que estaría bueno que cerremos ya esta conversación con, con algún mensaje para las futuras generaciones o para estas mujeres que estamos por ahí, que están iniciando su camino en nuestra industria. A ver qué les podríamos dejar como mensaje final. Ahí puedo, los dos comentarios me gustaría hacer alguna reflexión. Y también es para el futuro. El primer comentario es, a mí siempre me han preguntado el tema del balance, ¿sí? Yo no balanceo, ese es el secreto. El balance habla mucho de distribuir, ¿sí? De distribuir los pesos y las cargas. Yo nunca vi mi trabajo laboral y mi vida familiar como algo que haya que balancear. A mí me gusta más verlo como dos ruedas que tienen que engranar, ¿sí? Para generar el movimiento. Yo soy solo una, ¿sí? Con mi vida familiar, mi vida laboral y todo lo que yo soy solo una persona. El trabajo profesional te enriquece enormemente. Yo siempre lo comparto de este modo. A mí trabajar en esta compañía me hizo mejor madre, me hizo mejor esposa, me hizo mejor hija, mejor amiga, mejor persona. ArcelorMittal es una compañía que invierte muchísimo en capacitación, en los temas técnicos y duros y en los temas blandos, que no son tan blandos. Por lo tanto, esto de mirar la cosa como un balance, obviamente hay un tema de disponibilidad, de presencialidad en nuestra industria que es fuerte. Somos una industria, no hacemos home office 5 días por semana, pero a mí siempre me gustó verlo como el campo laboral es el lugar donde aprendo, donde crezco, donde me enriquezco y lo vuelco en mi vida, donde también aprendo, crezco y enriquezco en mi otra función, en mis otras funciones. Entonces, siempre me gusta reemplazar la palabra balance, para no verlo como lo que le doy a uno se lo quito al otro, porque ahí me cuesta mucho y no me funciona a mí desde un punto de vista filosófico, si querés. ¿Cómo hice? Hice malabares, tengo una familia que me ha apoyado muchísimo, mis padres ocuparon buena parte de la logística de mi hija, he tenido que contratar ayuda, esto es así, ¿sí? Cuando uno trabaja en una empresa siderúrgica en un lugar de liderazgo y de responsabilidad, necesita redes y que tu esposo te comprenda o tu pareja te comprenda y te ayude y te acompañe. Pero básicamente es esto, ¿no? No verlo como un trade-off, porque ahí me parece que no funciona tan bien. Y el otro tema que también es interesante, y hay un par de comentarios coincido muy interesantes en el chat, para que una mujer crezca en nuestra industria, o en cualquiera, pero en la nuestra siderúrgica,
tiene que poder crecer en áreas del negocio, ¿sí? Ya sea en el área comercial, ya sea en el área operativa. En el mundo siderúrgico, crecer en la compañía desde el área de operaciones es como el sumum, ¿no? La siderurgia es una operación, tiene un montón de otras funciones, pero es una operación muy intensa. Y para crecer ahí hay que sacarle un poco de marketing a veces al techo de cristal, que eso es algo que yo lo aprendí también a lo largo de las décadas. Se habla mucho del techo de cristal, de que las mujeres llegan hasta un determinado lugar y no pueden crecer. Hay algo más sutil que hay que trabajar, que son las paredes de cristal. Es verdad que en las áreas cross las mujeres están más consolidadas, es más fácil la inclusión en áreas administrativas. Para crecer a posiciones de liderazgo fuerte en la industria siderúrgica, uno tiene que hablar del negocio, tiene que estar en la operación, tiene que estar en la venta, tiene que estar en la compra, tiene que estar en la logística o tiene que estar en los lugares, en la programación de la producción, en los lugares fuertes de nuestra industria. Y ahí me parece que es interesante cuidar mucho el concepto de paredes de cristal, ¿sí? Lo que hay que derribar son las paredes de cristal. Después el crecimiento viene o no viene, tanto para varones como para mujeres, es indistinto, de las ganas que uno tenga de crecer y el techo que uno se quiera poner. No está ni bien ni mal querer crecer o no querer crecer jerárquicamente, es lo que uno decide. Pero me parece que hay que hablar mucho de las paredes de cristal, ¿sí? De la planta no es para las mujeres. Bueno, desafiémoslo. ¿Por qué? Creo que hay que hablar mucho y sentarse. Las mujeres tienen que sentarse y hablar y aprender y prepararse para el negocio. Esa es la reflexión que tengo de la brecha que todavía tenemos. Gracias. Vanessa, ¿querés complementar con alguna cosa para cerrar? No coincido con Silvina, sí, creo que somos personas integrales, ¿no? También tampoco creo en balancear a las cosas. Y yo reflexiono, Silviniana, principalmente que necesitamos como mujeres también dejar que los platos caigan un poco a veces también, ¿no? O sea, nos cobramos un montón y muchas veces eso dificulta nuestra vida. Yo construí mi vida personal, mi maternidad, todo también interno. Entonces, tudo que crecí, tudo que avancé fue junto con la compañía y la compañía me permitió pasar por todo eso. No es que es fácil, pero crecí y construí todo juntos. Entonces, es posible, ¿no? Claro que permitindo que coisas passem, pedindo ajuda, que é um outro desafio que temos também como mulheres, compartilhar as dificuldades que temos muitas vezes para quebrar as paredes, como Silvina comenta, não vamos fazer isto solas. Sí, entonces para mí eso es fundamental. Y yo no logré nada sola, que sea con mi red de apoyo, que sea con las personas que trabajo, que sea con mi equipo hoy. Y hablando un poco de la pregunta que comentaron, de la comentario que hicieron de no ser del área industrial o ser de áreas administrativas o funcionales. Hoy no soy del área industrial, pero vi un montón de mujeres siguiendo a esas mujeres del área industrial. ¿No? Apoyando, o sea, desde mi papel, desde mi rol, ¿no? Quanto a RH. Entonces, acá no puedo decir de local de industrial, pero puedo decir de cuando veo estas mujeres. Eu tenho nuestra directora acá de supply chain también es mujer, ¿no? Nuestra directora de asearía es mujer, la directora de pesquisa y desarrollo es mujer, e interno, de planeamiento es mujer. Entonces, tenemos muchas representaciones, cada una con sus desafíos y sus retos, pero creo que tenemos que la mensaje que yo dejaría es, piden ayuda, no, porque la ayuda puede ser la reflexión de que tengo que estudiar, para, de qué camino tengo que ir si quiero crecer. O sea, no intente caminar sola, ¿sí? En este ambiente, sea la industria de acero, sea cualquier industria, o sea cualquier mercado, ¿sí? Porque todos tienen retos de diversidad y, y se apoye, ¿no? En este camino también. Yo creo que para mí fue lo que hizo la diferencia, es lo que veo que hace la diferencia en las mujeres que conozco y veo que también trae éxito, ¿no? En este camino. Y no se cobren tanto,
¿no? También tiene que se desafiar, pero permítese también, porque a veces los platos van a caer y vamos a tener que ahí limpar, ¿no? Los platos y el día siguiente volver de nuevo y ahí así que vamos evolucionando, ¿no? Como personas y como sociedad. Gracias. Ana. Yo estoy de acuerdo, yo tampoco logro hacer cambios de rutina por la maternidad. Yo estoy solamente yo, mi marido y mi hijo en México, entonces necesito de ayuda y yo intento hacer de una manera muy natural, de por ejemplo, no estar en una reunión porque a reunião já é em um horário que eu necessito recorrer a meu filho à escola. Hoje, por exemplo, eu cheguei a trabalhar às 9 porque eu estava em uma reunião na escola, reunião de padres. E eu sempre estou falando de minha rotina como mamã de uma maneira muito natural, porque eu creio que se as empresas querem mulheres trabalhando, as empresas necessitam entender que existe uma realidade fora da empresa. E eu hablo de uma maneira muito natural, não somente para mim, porque para mim sim é natural estar em uma escola platicando com os maestros e depois chegar aqui a trabalhar, pero que as mulheres também que trabalham comigo puedan entender que a rotina de ter vida afuera é natural e hace parte da vida, não? Então, eu tenho meus horários de sair, se necessário, eu posso chegar a minha casa, me conecto, termino de enviar um correio, pero a rotina de minha maternidade, eu não posso não fazer em los momentos que eu necessito, não? Então, aí eu sempre he trabalhado desta maneira em Gerdau. Gerdau é uma empresa que abre espaço para que hablemos de maternidade. E eu muito contenta de poder trabalhar e também de ter o rol de mamá, não? E eu creio que, falando aí para as mulheres, né, que nos escutam, falando aí de carreira e de tudo, eu creio que a ajuda a las outras mulheres é muito importante. Então, por vezes, nós outros somos muito duras, por vezes, nós outros não creemos em nós outras, creemos que não estamos listas para puestos, que aqui em português se habla a síndrome do impostor, eu creio que é similar em espanhol. Então, como ajudar também as mulheres a se conscientizarem da síndrome do impostor, para que elas possam crer mais em los trabalhos, em la carreira e las entregas. Somos capazes, não? E por vezes encontramos retos mais grandes porque estamos numa sociedade que é mais machista, não? Então, eu creio que promover a entrada de mulheres na indústria não é somente um tema de diversidade, é um movimento de transformação profunda em nossa sociedade. Que bueno que estamos aqui platicando deste tema, que para mim é um tema que sempre tem que estar em la agenda, não? E quando as mulheres ingressam, permanecem, crescem e lideram, toda a indústria evoluciona. E aí construímos aí um futuro mais forte, mais humano e mais inclusivo. Então, aí é minha mensagem a todas que nos escuchan. Bueno, la verdad me encantó escucharlas, muchas gracias. Todos los comentarios que recibimos son todos de agradecimiento por compartir su experiencia, por traer realidad a estas experiencias y a esta industria que formamos parte. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Ha sido un súper gusto. Y vamos a seguir construyendo juntos estos espacios y estos encuentros para seguir poniendo el tema en la agenda, para seguir conversando y acompañándonos para transformar nuestra industria. Así que muchísimas gracias a todos por sumarse, especialmente a Silvina, Vanessa y Ana, y estamos siempre en contacto. Gracias a todos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias.